Muy bien, continuamos con nuestro programa. Le pedí a Karínez Moncada que se quedara para hablar de temas de actualidad. Y Karínez, te presento a John Suárez del Centro por una Cuba Libre, Bienvenido. Center for a Free Cuba. Gracias. John Suárez ha dedicado su vida, tú naciste aquí, ¿no? Sí. Nació aquí, a luchar por la libertad de Cuba, de Venezuela. Vive en Washington. Y no, tú nunca vas a decir que yo soy un cubano de Washington, ¿no? O un conservador Los de cubanos Washington. están en todas ¿no? partes. No, pero te digo, o sea, esa cosa un tanto despectiva, ¿no? Él ha vivido aquí, vive... ¿Cuántos años ya llevas allá? Bueno, estuve la primera vez entre 2000 y 2002 y la segunda vez de 2018 hasta el presente. Ajá, y en una gran batalla con nuestro amigo Frank Calzón, que también es incansable, graduado de Georgetown University. Si me ayudas también a hacer preguntas de actualidad, preparados. porque aquí atrás hay una foto, ¿no?, de tantas que podría haber, de ese comadreo entre el régimen castrista y el régimen también de Irán y de los ayatolás o los ayatolás. Tenemos, para empezar, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el tema iraní. Adelante. Este es el titular de Cuba llama a la movilización urgente de la comunidad internacional. Y tú decías que esto tiene antecedentes, que esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Fidel Castro desde el 79 se está reuniendo con los ayatolás en Irán y apoyándolo. Y hay una cuestión que los une, que es el antiamericanismo y el antisemitismo, el antisionismo. Tropas cubanas luchando contra Israel en el 73 que entraron 800 tanquistas cubanos publicados por el propio periódico Granma participaron en la guerra de Yom Kippur en 1973 y Fidel Castro contra Israel. Exacto. Y Siria. Y Fidel Castro también intentó a sembrar una equivalencia entre los nazis y los israelitas en Naciones Unidas, que también es algo horrible, burdo y una mentira profunda. ¿Qué dijo y en qué año? Porque ya en mayo de 2001, en Teherán, Fidel Castro dice: Irán y Cuba en cooperación mutua pueden poner a Estados Unidos de rodillas. Y cuando hablan de esto tenemos que recordar que hay agentes de Irán, mercenarios pagados por Irán operando en Estados Unidos que han hecho atentados contra disidentes iraníes, pero también han planeado atentados contra oficiales norteamericanos. Entonces, el terrorismo es también algo que une al régimen de Cuba con el régimen islámico de Irán. ¿Puedes repetir la frase de Fidel Castro en Teherán? Irán y Cuba, ¿me dijiste? mayo de 2001, unos meses antes del 11 de septiembre. Recuerdo la imagen. Irán y Cuba en cooperación mutua. Pero esto no empezó ahora. No. Empezó con este episodio, empezó el 8 de octubre, horas después del ataque por los proxies de Irán. Hamas y Hezbollah estaban atacando a Israel, mataron 1.200 judíos, secuestraron cientos más. Horas después, Minrex saca una declaración condenando a Israel y a Estados Unidos, no a los terroristas. El día siguiente, el 8 de octubre, en Times Square, Manolo de los Santos, una pieza clave del régimen, organiza... Que es un dominicano, ¿no? Un dominicano, pero un dominicano que ha estado trabajando para el Tricontinental, se ha reunido con Miguel Díaz-Canel, organizan una protesta pro Hamas en Nueva York, con miles de gente participando y celebrando la resistencia contra los israelitas, matando y asesinando a inocentes, hombres, mujeres, niños, incluyendo jóvenes en un concierto de música. El régimen está de lleno apoyando eso y vemos el contraste. Apoyan a los terroristas que matan inocentes en Israel, a la misma vez defiende a Irán, que fue el autor que dio el dinero a esos grupos terroristas para atacar a Israel, y Israel se está defendiendo en este momento contra Irán porque Irán está amenazando y viene décadas amenazando que va a liquidar a Israel, incluyendo en el 2015 cuando firman el famoso acuerdo de limitar el programa nuclear de Irán. Irán, pocos meses después, anuncia que dentro de 25 años Israel va a desaparecer. Bueno, vamos a ver la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen castrista al respecto. Adelante, ahora sí.
Y a continuación damos lectura a la declaración del MINREX, donde Cuba llama a la movilización urgente de la comunidad internacional para frenar la escalada militar sionista y la agresión directa de Estados Unidos contra Irán. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. El gobierno de Cuba reitera su profunda preocupación y alerta del inminente riesgo de intensificación de la guerra de Israel contra la República Islámica de Irán, la amenaza de agresión directa de Estados Unidos y el peligro de que el conflicto se torne nuclear o se produzcan fugas radioactivas con consecuencias nefastas y devastadoras para la humanidad. Hacemos un llamado al pueblo estadounidense y a la comunidad internacional a reclamar que se detenga de inmediato la agresión militar contra Irán, que entra hoy en su 7º día ante la eventual implicación del gobierno de los Estados Unidos, cuyo respaldo financiero, político y militar a Israel, las declaraciones amenazantes y el despliegue reciente de medios bélicos en la región actúa como un factor desestabilizador y representa una peligrosa escalada del conflicto. Cuba reitera su total solidaridad con la República Islámica de Irán y recuerda las nefastas consecuencias de intervenciones militares anteriores en Irak, Afganistán y Libia, que dejaron una estela de caos, violencia e inseguridad en esos países y en el entorno regional. A ver, John, tú estás en Washington. Cuando uno ve al régimen castrista aliado de todos los enemigos de Estados Unidos, y no solo por palabras, de Irán, de Hezbollah, de Hamas, de Rusia, en la invasión a Ucrania, donde ha enviado incluso soldados, de Corea del Norte. Todo. De China, donde tienen las bases de espionaje. Ajá. ¿Y qué pasa en Washington? Creíamos que esa despreocupación iba a cambiar, a lo mejor está cambiando y no nos enteramos. Está cambiando un poco, pero el problema que hemos tenido en Washington es, y esto lo recuerdo en el 98, cuando sacaron el reporte analizando la amenaza de Cuba a Estados Unidos, y era absurdo, decía que no era un peligro. Después descubrimos a pocos años que uno de los autores de ese reporte era Ana Belén Montes, una espía del régimen castrista. Claro. Cuya misión fundamental encargada por Cuba era decir que Cuba no era una amenaza. Y cumplió. Pero también vemos el caso Manuel Rocha, que era un trompista, un conservador implacante, pero trabajando por 40 años para el régimen y también metiendo los trapos ahí para menospreciar la amenaza del régimen y darle el beneficio de la duda. Entonces eso se encuentra tanto la izquierda y la derecha, los agentes del régimen operando. Lo hemos visto en el Departamento de Estado, el Pentágono, con el caso de Ana Belén Montes, USAID, la mujer que recruta a Ana Belén Montes era un oficial de USAID. Que sigue en la en Suecia, sí, en Suecia, tranquilamente, ¿no? Sin problema. Tenemos Phil Agee de la CIA, que fue uno de los primeros de cambiar de bandos, que primero fue a los rusos no confiaban que era legítimo y los cubanos sí. Y entonces murió en Cuba. Esta administración ha sido bien clara en qué es lo que quiere de Irán, al menos en los últimos mensajes que ha enviado esta administración. ¿Cómo ve usted el tema Irán-Venezuela? El tema de Irán-Venezuela es muy preocupante, sobre todo en Latinoamérica, y ahora, ¿cómo ve usted el accionar de Washington? Bueno, o el accionar también de la dictadura, pues la dictadura puede... Washington devuelve a Cuba a la lista de países terroristas en el 2020. Bueno, espera. Lo quita Obama en el 2015 y entonces Trump saliendo en el 2021 lo devuelve a la lista de países terroristas. Una de las razones que dan era que el régimen cubano estaba ayudando a crear un espacio en Venezuela para poder operar Hezbollah y otros grupos terroristas que tienen sus alianzas con Irán. En el caso de Hezbollah, hay un base de Hezbollah, dice los israelitas, en Cuba también operando. Y sabemos que el 18 de julio de 1994 en Argentina, la Asociación Mutual Israelita-Argentina la volaron, mataron 85 personas y hirieron más de 300. Espérate, y previamente habían puesto una bomba en la embajada de Israel. Matando también a muchísimas. Entonces, yo creo que es la gente dentro que están claro entienden ese peligro. Y después de los 4 años del presidente Biden con la frontera abierta, Dios sabe cuántos terroristas han entrado
de la frontera de México a Estados Unidos. Porque también en el caso de Venezuela los pasaportes, con la ayuda de los cubanos, los estaban fabricando. Fueron emitidos. Y claro, eso puede ser agentes de Hezbollah o de Irán directamente. De hecho, hay muchas historias, hay muchos reportajes de gente del Medio Oriente que iban a obtener los pasaportes en Venezuela. Luego se hicieron investigaciones, pero reportes desde Venezuela llegaban de personas que no hablaban español, que no eran venezolanos y obtuvieron pasaportes. Y esas personas tranquilamente pueden estar aquí, pudieron haber cruzado la frontera en estos 4 años de fronteras abiertas. Ok. Tenemos una declaración, me dicen, de Díaz-Canel en X, ¿no? Que quisiéramos también compartir. También lo tenemos, a ver, ¿qué dice Díaz-Canel? Ellos usan los medios capitalistas para moverse. Les encanta. A ver. Que no nos salieron bien las ideas que nos planteamos para el proceso de ordenamiento que pretendía lograr la unificación monetaria y cambiaria, y se nos distorsionó. No hemos podido hacer las inversiones necesarias en fuentes renovables de energía. No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura y en la producción de alimentos. Hemos tenido manifestaciones de burocracia, hemos tenido que combatir manifestaciones de corrupción, no siempre hemos hecho un uso racional y eficiente de los pocos recursos disponibles. Y sería deshonesto. Yo creo que en una situación tan compleja, que es imposible no cometer errores cuando se trabaja ante esas presiones, y sobre todo cuando tú trabajas en una posición cómoda, decir, bueno, esta es la situación y yo voy a contemplar. No. Para nosotros esta situación es sumamente retadora y la voluntad es, incluso, aunque nos aprieten más las tuercas del bloqueo, que es lo que estamos esperando, nosotros poder sobrepasar. Bueno, muy gracioso, porque ellos son el gobierno y la oposición a la misma vez. O sea, ellos son los únicos que pueden criticarse, ¿no? Si lo hace, si lo dice otro, va preso. Eso es una cosa, es un reconocimiento de que sí es un gobierno fallido, pero además lo dicen con la impunidad de que saben que no va a ocurrir nada, que no tiene consecuencias. Además, en esta entrevista dijo que, o sea, minimizando las protestas de los estudiantes, afirmó que en Cuba hay democracia. Y que el enemigo y los odiadores quieren capitalizar el descontento social tras el tarifazo económico. Es un mitómano de manual, simplemente eso. Además de otras cosas que dijo. Pero eso es, fíjate, no es característica de una personalidad, es característica del sistema. Es característica del gobierno, que permanentemente pues fabrica una realidad al margen de la realidad verdadera, para decirlo de alguna manera. Pero también, ¿no? Decir que hay una dictadura en Estados Unidos y no en Cuba, pero es parte del discurso, ¿no? Han dicho cosas peores. Pero también tienen una pinta ahí de Roberto Robaina, el canciller defenestrado. Porque quieren lucir populares, en el fondo no lo son. Es un populismo ofensivo. Porque en Cuba la gente tiene tantos problemas para comer, para vestirse, para transportarse, que el hecho de que él ande con esa gabardina, aunque fuera barata, es un insulto. El abismo con el cubano común y corriente, los automóviles en los que andan, las panzas enormes que tienen, son ofensivas en un país donde la gente está desnutrida. Tienen la cara muy dura, la verdad. Sí. Tienen la cara muy dura, se han acostumbrado, sobre todo no hay una sociedad de chequeos y balances. Igual que Maduro, Chávez, que decían que ser rico es pobre y se llenan de Rolex, de corbatas carísimas, Louis Vuitton, zapatos, trajes, y el pueblo muriéndose de hambre. Es el mismo libreto. Sí. Ahora, vuelvo a lo mismo. Tenemos un secretario de Estado cubano, tenemos a Mauricio Claver Carone, pues delineando lo que él llamó una política creativa hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tenemos 3 embajadores cubanoamericanos, uno en Argentina, otro por confirmar en España, ya confirmado en Panamá, a Kevin Marino Cabrera, y más funcionarios. Y mucha gente dice, ¿es ahora o nunca? ¿Estamos ilusionándonos demasiado o puede ser ahora? Puede ser ahora, pero también tenemos un escenario internacional, lo de Irán, lo de Ucrania,
que también genera una crisis, que hay un enfoque fuera de la zona de América Latina. Pero Cuba es ¿cómo se dice ahora? Es una pieza de todos esos sí. enemigos de Estados Unidos. Un proxy se dice ahora, ¿no? Sí, un proxy. Ajá, Cuba es un proxy a 90 millas, es un portaavión y eso es algo que, de los enemigos de Estados Unidos. Y eso es algo que se lo estamos comunicando. Puede ver lo que hemos estado, publicaciones que hemos sacado en diferentes publicaciones de Washington, como The Hill, hablamos de esos temas para darle a conocer, porque del otro lado... ¿Ustedes son los que publican The Hill o publican en The Hill? Publican en el Hill. Ok. Hay una diferencia. Sí. No, digo, bueno, no vaya a ser que de repente a lo mejor uno no sabe nombrar a un cubano director, ¿no? No. Pero la cuestión es que el otro lado también está haciendo su campaña para tratar de decir Cuba no es un estado terrorista, nunca hace nada, son víctimas del norte, y venden ese libreto también en Washington. Y se tiene que batallar con la verdad, con los hechos. Regresando al tema de Irán, Manolo de los Santos, por ejemplo, 24 de enero, y esto está en cámara, en Nueva York, en el Foro de los Pueblos, dijo lo siguiente: cuando finalmente demos el golpe final para destruir a Israel, cuando el Estado de Israel sea finalmente destruido y borrado de la historia, ese será el golpe más importante que podamos dar para destruir el capitalismo. Y eso estamos hablando el capitalismo 24 de enero de 2024. Exacto. Claro. No, además, no sé si ha visto ese personaje permanentemente en La Habana, en todos los seminarios, con Díaz-Canel. Pero hay una relación entre La Habana y esos manifestantes obvia, y que hay gente que no la quiere creer, que dice esa cosa despreciativa. Los cubanos de Miami que están fantaseando, bla, bla, bla. No, los cubanos de Miami están más claros que el agua. Y el Foro de los Pueblos también recibe dinero de China. Y eso también está probado. Entonces, tú tienes un nexus de China, pero también este nexus islámico, comunista, contra Israel y contra los intereses de Estados Unidos. Entonces, como una tormenta perfecta. Y yo creo que eso es algo que se tiene que resaltar, porque ahora los americanos están preocupados. ¿Por qué? Porque señores como Manolo de los Santos han estado organizando las turbas alrededor de Estados Unidos a las universidades, amenazando a estudiantes judíos, con violencia, con amenazas contra estas personas. Entonces, se tiene que conocer los lazos que existen entre esos activistas operando aquí y el régimen islámico de Irán, de La Habana y Beijing. Cuba no solo es un peligro para la seguridad nacional, Cuba es el principal peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, el más cerca, vamos a decir. O sea, de todos los peligros, es el mayor peligro, el más cercano. No hay geográficamente Rusia. No, pero Rusia no está aquí. Está al lado de Alaska. Allá arriba de Alaska, tienes que irte, tienes que congelarte. No, Cuba está a 90 millas. Y además tienen un montón de gente colada aquí. Sí. Ese es otro problema. Y hablando de eso, nosotros denunciamos en el año 1992, cuando estábamos allá en Telemundo, filmamos al tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Usayán, realizando labores de espionaje. El Departamento de Estado se vio obligado a deportarlo, cosa que sospecho que no querían en ese momento. Estamos hablando del gobierno de Clinton, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, al convertirse en embajada, porque aquel era de la embajada de Nueva York. Cuba tiene 2 embajadas aquí, ¿no? Como en todos los países representados ante la ONU. Yo la última vez que estuve en Washington, lo que noté es que todos esos diplomáticos castristas se pasan el día en el Capitolio. Son una fuerza de cabildeo. Antes tenían un límite cuando eran oficinas de intereses para moverse. Ahora se pueden mover libremente por todo el país, ¿no? Sí. ¿Te has tropezado con esa gente? Bueno, es que la primera vez que tropecé con esa gente fue cuando era sesión de intereses en 1992. Que estaba el mismo año que estoy hablando. La misma época. Y eso era por el medio oeste de Estados Unidos. Estoy hablando de Nebraska, que estaban ahí haciendo ese trabajo. La segunda vez en el 94 que se están llevando a jóvenes americanos para lavarle el cerebro en La Habana. Y americanos que cenaban con Fidel Castro y... Pero no tienen ninguna restricción para entrar al Capitolio, incluso para entrar en los gobiernos municipales. Vimos en Washington que el gobierno de la ciudad... y en Nueva York, fue en Nueva York, ¿no? Nueva York y también en Washington. En Washington, pues hacen unas declaraciones a favor del régimen castrista, con alcaldes, con concejales,
Eso es un trabajo de penetración, sin duda, ¿no? De penetración, pero también tiene a los miembros de esos cuerpos locales. Tú tienes gente muy radical de izquierda ahí también. Bueno, lo vemos en Tampa, ¿eh? Sí, exactamente. Lo de Tampa es tremendo. Entonces ellos tienen esa ideología que simpatiza con esa gente y se aprovechan de esos espacios. Nosotros intentamos, en el caso de Washington, de retar, de dar la información, visitar las oficinas, pero tú tienes gente ya que tiene una disposición ideológica con estos grupos y estos países, y es horrible. ¿Cuán grande es esa disposición ideológica? ¿Está Washington peor o que años anteriores, igual, o siempre ha sido así? ¿Cómo? Yo creo que siempre ha sido así, francamente, en términos de gobierno local. Obviamente, el gobierno federal, la cosa ha cambiado ahora con esta administración y con un Congreso republicano. Tú tienes una disposición para exigir reciprocidad por parte de los diplomáticos. Y creo que tú lo ves en el caso del diplomático Hammer, que está viajando por el lago de la Isa, reuniéndose con la gente, y lo han tenido... No hubiera sido esa actitud, creo yo, si la otra administración hubiese ganado de la acuerdo, elecciones. Porque no iban a exigir esa reciprocidad. Claro. Cuando ahora tuvieron un evento en Busboys and Poets, una librería en Washington, la primera pregunta que nosotros le hacemos al Departamento de Estado: ¿un diplomático americano puede ser invitado por alguien de la sociedad civil cubana a una librería en La Habana para hacer una presentación sobre la democracia? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no se ha hecho? Porque se acaba de hacer eso aquí en Washington. Sí, Carinesi, una cosa que hemos dicho aquí. Vamos a suponer que tú creas que romper relaciones diplomáticas es un problema porque es dar marcha atrás, pero ese tema de la reciprocidad, que es una regla básica de la diplomacia en todas partes, no se cumple con Cuba. Por ejemplo, la embajada de Cuba en Washington puede contratar directamente a sus empleados. Generalmente no lo hacen, le permiten un número mayor de lo que se permite de cubanos que vienen. La embajada de los Estados Unidos en La Habana no puede contratar libremente a los empleados cubanos que necesita, tiene que hacerlo a través de la dictadura. A través de una oficina que controla el Consejo de Estado, y como dijo Alcibíades Hidalgo, que fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, que controla la inteligencia castrista, ¿no? El Consejo de Estado es para tenerlo ahí. Control total. Control total. Entonces, tú tienes que exigirle, mire, nosotros queremos en la embajada el mismo trato que nosotros le damos a ustedes en Washington. Luego, el FBI debería poder seleccionar los empleados para la embajada. Claro, y entonces le llenan la embajada americana de personas que o son del aparato o tienen que informar al aparato, información, ¿no? Claro. De todo tipo. Entonces hay unos pisos de la embajada problema. donde no pueden pasar los cubanos, pero todo eso es, ¿te imaginas vivir con los caballos de Troya? Hablando de caballos de Troya hoy, por cierto, ¿no? Adentro ahí metidos, llenos de enemigos. Es una cosa bastante desagradable. Hay mucho más. La libertad de movimiento. Los funcionarios cubanos de cualquier nivel tienen prohibido reunirse con diplomáticos no norteamericanos, de cualquier país. Y cuando lo hacen previa autorización o sugerencia del gobierno. Aquí, y probablemente con gente que los acompaña y los vigila, ¿no? Aquí los diplomáticos cubanos se reúnen con el que les da la gana. Un diplomático norteamericano en Cuba no puede aparecerse en el Capitolio, en el Consejo de Estado, en la oficina, ¿cómo se llama? El Palacio de las Convenciones, no puede ir a un ministerio, no puede hacer nada de eso. Aquí los diplomáticos cubanos se pasean por donde les da la gana. Entonces, amén de tener... Por eso yo digo que levantar el embargo también es un atentado contra la seguridad nacional, porque entonces te abrirían una tienda de zapatos en Hialeah, administrada por ellos, que probablemente a lo mejor la tienen todavía, ¿no? Pero es clandestina. Ahí lo harían abiertamente, porque utilizaría, o sea, la economía y el comercio como una fachada. Claro, la diferencia de eso es que no tendrían inmunidad diplomática. Alcibíades Hidalgo, que fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas de Nueva York, dijo que el 60% de los empleados de la embajada cubana en Nueva York eran agentes activos de la inteligencia.
El resto, eso es contando desde que friega el piso, el mecánico del carro, porque ellos traen sus propios mecánicos, para que no le metan micrófonos, etcétera, etcétera. Todo. Dice que es un albergue, que tienen literas allá adentro, es una cosa. ¿Cómo se permite todo eso en este país? Eso es algo que tenemos que exigir bajo esta administración que se cambie. Y lo estamos haciendo y tenemos que hacerlo una y otra vez. Porque especialmente en la situación hoy con Irán, lo que está ocurriendo a nivel internacional es aún más peligroso. Claro. Hay que poner ventanas de impacto contra la influencia hiperizquierdista de la izquierda extrema. Y viene la temporada de huracanes, así que yo les recomiendo de verdad que tengan ventanas de impactos de Impact Brother. Impact Brother, yo se lo estaba diciendo en estos días, son dos hermanos que me impresionaron muchísimo, que llegaron aquí, hicieron un aporte, además de hacer un aporte están patrocinando el programa. El número es el 786-622-5797, trabajan, tú ni notas los encuentros de la ventana con tu pared, además es cristal del duro, no es de tercera categoría, y son unos muchachos jóvenes que se han abierto camino aquí y que merecen que uno le dé la oportunidad de ver su catálogo, aunque sea, ¿no? Tenemos también, y esto también es otro de nuestros patrocinadores que hoy entré en su página y me llamó la atención la calidad de las fotografías que hace. Fotografía de 15, fotografía de boda, fotografías familiares. Tú dices, bueno, todo el mundo tiene un teléfono celular. Sí, pero todo el mundo no tiene el arte de se llama Rockford Photo Studio. Y son gente magnífica que vinieron acá también a ayudar. Y me gusta el banner de ellos. Están ahí está la dirección en Hialeah, ahí cerca del Rey de los Jugos. Creo que están en el mismo shopping center. Y del Rey de los Jugos, no del palacio. Este es un rey que no necesita palacio, ¿no? Sí, es otro. Y luego hoy conocí al doctor René Cabrera, un muchacho joven que llegó aquí con 20 años de edad, luce mucho más joven, porque me dice que tiene más de 40. Llegó en balsa, solo, sin familia, se fue a estudiar al Miami Dade College, después estudió en FIU biología, se fue a estudiar, ganó una beca para estudiar como dentista en una de las mejores universidades del país. Y él tiene ahí, además de hacer todos los arreglos clásicos, lo que me dicen de él es que él te crea una sonrisa, como se dice hoy en día, que no se nota. Tú sabes, gente que se nota que tiene unos dientes postizos o un implante, sí, que ahora todo el mundo a 3 cuadras de distancia. No, él parece natural, no se nota para nada. Y eso es importantísimo. Ahí lo tenemos al doctor René Cabrera. Y por supuesto, nuestros amigos de la colonia. Recibimos aquí nuevamente al doctor Acevedo de la Colonia Medical Center. Yo me siento rejuvenecido, ¿no? Porque siempre te veo con tu hijo y ahora, ¿no? Ya soy casi un paciente tuyo, ¿no? ¿Tú sabes qué me pregunto yo? La incomodidad de tener que ir a una farmacia cuando un médico te hace una receta, a lo mejor no queda distante o no tienes transporte. ¿Ustedes pueden ayudar en eso? Claro que sí, Juan Manuel. Y eso de verdad que es una preocupación no solamente tuya, de todos los pacientes. Cuando nosotros no teníamos estos servicios, nuestros pacientes, imagínate tú, voy a ver al médico, me va a hacer una prescripción, tengo que ir con esa receta a una farmacia, entregar la receta y regresar en 1, 2 o 3 horas a buscar el medicamento. Y eso estaba acarreando muchísimo, le estaba creando muchas situaciones a nuestros pacientes. Por eso decidimos crear una gran farmacia, una farmacia centralizada con tecnología robótica. Tienes que ir por ahí para que veas cómo funcionan estas farmacias. Tenemos 4 o 5 robots para llenar los pomitos. Es todo muy ya. Hoy la ciencia, la tecnología es increíble, ¿no? Pero entonces eso le da mucha facilidad a la colonia a poder garantizarle a los 16,000 pacientes que tenemos ya de que no tienen que preocuparse por absolutamente nada. El médico electrónicamente envía esa receta a la farmacia. Máximo en 24 horas todos los pacientes van a tener sus medicamentos en la puerta de la casa, porque además le garantizamos llevársela con la inmediatez que necesita y tenemos una flotilla de carros para que el paciente ni el familiar se tengan que preocupar por nadie. Ha sido muy exitoso este servicio de farmacia, los pacientes están muy agradecidos, muy contentos porque no tienen que preocuparse. Así que usted
que nos está viendo también puede ser parte de esta gran familia, para que estos servicios para usted y su familia no sea una preocupación. Es un servicio de primera para pacientes de primera, podríamos decir, en la Colonia Medical Center. 305-823-3312. 305-823-3312 y ya con una simple llamada puede pasar a formar parte de la gran familia de la colonia con el doctor Acevedo. Muchas gracias doctor. Muy bien, continuamos aquí con nuestra colega Karinés Moncada, con John Suárez del Centro por una Cuba Libre. John Suárez, un día quiero hacer un segmento que se llame, y ya tenemos incluso nos hicieron una música, cuéntame tu historia. La historia de cada uno es maravillosa, ¿no? A John Suárez, yo hace más de 20 años que te conozco, era un jovencito, siempre altísimo, ¿no? Ahí, y siempre con una sinceridad en esa batalla por Cuba, y yo sorprendido, porque bueno, yo vengo de Cuba, como tanta gente que nos está viendo, pasé, pero tú heredaste el conflicto, y te entiendo, porque es una injusticia por reparar. Como en el caso de Venezuela, ¿no? Es una injusticia por reparar. Da igual si tú vas a regresar o no regresar a Cuba. No. Si vas es que da pena. Ahora esto de Texas abusa con tarifas impagables. Vamos a ver qué dijo la televisión cubana. En medio de todo este proceso hemos logrado encontrar una solución media en este momento. Es decir, incorporar a las ofertas comerciales que tenemos un plan adicional que está conformado por un paquete de navegación de 2 gigabytes por un precio de 1.200 CUP. Es decir, es un valor intermedio entre los planes extra que habíamos definido, el primer plan de 3 gigabytes con 3.360 CUP, por lo tanto, en la razón de comparación de los precios por gigabyte podemos definir que es un plan un poco más asequible para la población, aunque sabemos que no, con esto hay 1%, aún que todavía no suple con esto las necesidades que tienen de conexión, de consumir internet, pero en medio de las condiciones que han sido explicadas por la empresa es lo que en estos momentos nosotros podemos definir y hacer es decir, acercar un poco más el precio a las condiciones reales que tenemos en estos momentos. Un plan sectorial para el caso de los estudiantes que va a contar con una nueva compra, es decir, con la posibilidad de una compra de un plan de 6 GB por 360 CUP, moneda nacional. Por lo tanto, con esto estaríamos un poco llegando a ese proceso de intercambio que hemos tenido con prácticamente 1% muy elevado de todos los estudiantes en sentido general en todo el país y con muchas instituciones académicas de investigación con las cuales también seguimos trabajando. Eso siempre se llamó muela. Eso, fíjate, hay algo que yo no entiendo, ¿no? Porque el lío de que te venden el gigabyte, etcétera, ¿no? ¿Cuánto es que dice? 6 gigabytes a 360 pesos. Ajá, etcétera. Yo no sé aquí cómo es. Porque aquí tenemos la no, chicos, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Y eso no alcanza ni para un video. No tengo idea. El problema, olvídate de eso. Aquí somos en un país libre donde tenemos ilimitado. Olvídate de eso. Ajá. Y eso es lo que merece el cubano. Es que yo nunca me he puesto no sé ni a cuánto cuesta el gigabyte. Yo vi hace como 2 o 3 días una propaganda del Día del Padre que te lo vendían en Cuba. O sea, que te vendían, creo que era 360 por 2 gigabytes o 4 gigabytes, pero te lo vendían como que era... O sea, que tú eres afortunado de tener es una limosna. Es una limosna que te están dando. Pero te lo vendían como si era maravilloso. Y tú dices, pero esta gente, o sea... ¿Por qué tú crees que es eso? Bueno, y también que una tasa de cambio de 1 a 24. O sea... Que es un robo. No, lo que es eso es una dolarización que están haciendo y saben que hay una comunidad afuera que respalda la familia adentro y lo están explotando. Lo que hay en Cuba es una cleptocracia. Cleptocracia, que es o sea, que son una aristocracia de ladrones. Una aristocracia de ladrones. Cleptocracia. Y lo ves con Gaesa, Gaviota. Son cleptómanos. Sí, el reportaje que sacó Nora Gámez Torres demostrando que había miles de millones de dólares solamente en una cuenta de una compañía
que era un subsidiario de Gaesa, que era Gaviota, que creo era como 4.algo mil millones de dólares solamente en esa empresa. Entonces están con el cuento que están sin recursos, pero realmente lo que están haciendo es los militares, la dinastía Castro y los otros élites están viviendo la dolce vita, mientras que el resto del pueblo cubano está muriéndose de hambre. Pero además, todo este conflicto, la gente que nos está viendo en Cuba, ahora revisa en tu canal, que te va poniendo por país. Los países. Tenemos, creo que el 70% de las visualizaciones son aquí. El segundo porcentaje es en Cuba, el tercero en España. Es muy curioso. Entonces, la gente que nos está viendo en Cuba, mira, todo eso es porque el gobierno quiere controlar las comunicaciones. Si fueran empresas privadas que compitieran unas por otras, con otras, no. Aquí yo me acabo de cambiar de una compañía de teléfonos a otra compañía y me ofrecieron los 2 teléfonos de los muchachos entonces gratis por tal de que me cambiara. Y no sé ni cuántos gigabytes tiene, qué sé yo. Sé los gigabytes de memoria RAM que tiene la computadora que usamos para editar, que son montones, ¿no? Estamos en 200 y pico de gigabytes de memoria RAM. Yo me acuerdo cuando salieron los celulares o ya entrados los celulares, habían compañías que te cobraban, o sea, tú no podías llegar al límite de los mensajes de texto. Y entonces había gente que tenía estas cuentas ilimitadas y tú no. Entonces tú decías, espérate, no me mandes tantos mensajes de texto. Y por eso es el mensajito que siempre sale. Recuerde que hay cargos por este mensaje de texto. Sí. Por eso llegó a un punto donde ahorita todo prácticamente es ilimitado. Y así debería ser en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que deberían exigir los cubanos. Eso es lo que se merecen. Cualquier ciudadano que es libre merece tener la oportunidad de recibir cuánto mensaje y poder ver cuánto video le da la gana. Además, esa idea de que el capitalismo siempre lo que quiere es sacarte dinero del bolsillo. Yo ayer estaba sacando, pues necesitaba espacio en unos archivos viejos y me encontré cuentas telefónicas de cuando teníamos teléfono de pared en la casa del año 2001. La familia mía, la mayoría está en Los Ángeles. Oye, 200, 300 dólares de la época en llamadas telefónicas a Los Ángeles. De repente llegó la tecnología y todos empezamos a hablar a través de WhatsApp con para Los Ángeles no necesito WhatsApp, totalmente gratis. Pero con WhatsApp hablo con los amigos de España. Mi papá vivía acá en Nueva York y yo pequeña en Caracas. Mi papá a veces llegó a recibir, entre llamar a su mamá, o sea, a mi abuela, y a mí, los fines de semana que nos guindábamos horas, llegó a pagar 800 y hasta $1,000 en Bell South en aquella época. Hoy en día te comunicas en WhatsApp, mandas videos, FaceTime, o sea, hoy en día la situación... Entonces, ahí el capitalismo te liberó de un peso económico. Dice, bueno, porque el teléfono cuesta tanto, mira, pero es ilimitado. Yo puedo estar el día entero, si me da la gana, hablando con mis familiares de Los Ángeles o con mis amigos de España. Entonces, esa idea de que la sociedad de consumo es para la sociedad explotadora, decían. Te salvaste de no estudiar en la escuela comunista porque te cogen ahí con un taladro y te quieren meter Y se te quedó, y se te queda. Pero ¿cómo te va a quedar si desde que te dicen, no, el capitalismo salvaje, la explotación capitalista, ahora están locos por tener el dinero de la explotación capitalista, la explotación del hombre por el hombre, era la otra palabra. Y a mí me gusta mucho la de la sociedad de consumo, porque como ellos son incapaces de crear bienes de consumo, porque son bienes de consumo, ¿no? ¿Por qué no tener una lavadora de platos, una cocina eléctrica? ¿Por qué no tener un microwave? ¿Por qué no tener una secadora? Todos los electrodomésticos, ¿por qué no tener un carro con aire acondicionado? Etcétera. Entonces a eso le llaman despectivamente sociedad de consumo que enajena al individuo. Fíjate la muela que meten, ¿no? Entonces, pero resulta, porque eso es un cuento porque ellos son incapaces de producir bienes de consumo. Entonces, claro, es como el cuento de la zorra. ¿Tú sabes el cuento de la zorra? Que quiere coger las manzanas y no llega porque están muy altas. Dice, total, están verdes. ¿No? Es un cuento infantil, yo no sé si es una fábula de Sopo pero tiene un problema, porque la cuestión ideológica que ellos le meten a los estudiantes, por ejemplo, la izquierda critica al régimen diciendo que es un capitalismo de Estado, un capitalismo de monopolio controlado por el Estado. Y con Gaesa, con la familia Castro, con los videos de Sandro Castro en su carro del año, y viviendo a cierto nivel, la gente que están sufriendo no le parece bien. Y esto del tarifazo
Los estudiantes están diciendo, espera, el discurso comunista habla de igualdad, de equidad, de las personas que han sido oprimidos, que son pobres, que no tienen privilegio, que el gobierno tiene que hacer una política en beneficio de esa gente contra la gente que tiene los privilegios. Y en el caso del régimen cubano es todo al revés. Disculpa, Juan Manuel, ¿usted cree que, porque siempre pensamos que las dictaduras terminan cayendo por algo que ni siquiera nos imaginamos? Todos pensábamos que el 11 de julio había necesidad, y ahora es el tema de Texas, pero ¿cree usted que con un tema como los gigabytes y la internet pudiera haber un rompe? Yo creo que la cuestión aquí es que este tipo de régimen, cualquier dictadura, se basa en diferentes pilares que le dan legitimidad. El régimen castrista, desde el comienzo, ha estado con la cuestión de la educación, la salud, los deportes, y tratar de legitimarse diciendo que ellos han dado estos beneficios al pueblo cubano, a pesar que antes de llegar al poder, Cuba estaba bastante desarrollado en todo esto y ha decaído durante este proceso revolucionario. Pero ahora, con este tema de estudiantes que están viendo con el tarifarazo que están yendo en contra del pueblo cubano, pero también contra las instituciones académicas. Eso va en contra de ese discurso de la institución de educación en Cuba. Entonces eso es un pilar fundamental. En el 2021, en julio, ¿qué pasó? El régimen estaba con un discurso triunfalista contra el COVID, diciendo que iba a tener vacunas nacionales preparadas para el pueblo cubano. Mientras que el resto de América Latina estaba recibiendo las vacunas de Estados Unidos, Rusia y China, no entró ni una vacuna en Cuba. Estaban teniendo fosos comunes con gente muriéndose del COVID, y el discurso ese mentiroso a la misma vez. Y eso fue algo que contribuyó a esa explosión en julio de 2021. Y yo creo que posiblemente con esto del tema de educación también puede ser otro problema muy grave para ellos. Mira, al final del día el comunismo es el cáncer de la sociedad. Eso dice la canción de Clavo, ¿no? Esa no es la de... Sí, yo creo que era el director. Frankie. Sí, él tenía un grupo creador del sonido de Miami que se llamaba Clavo. Decía que era la SIDA de la sociedad. El SIDA, bueno, también. Marabuntas apocalípticas. Cuando tú dices el capitalismo de Estado, en estas primero, las clases de marxismo, que ellos le llamaban de filosofía, en la universidad, y luego creo que eran obligatorias. Tú, si estabas estudiando medicina y eras un excelente alumno en biología, en anatomía, o sea, ibas a ser un gran médico. Si no aprobabas filosofía, además aprobarla era asentar lo que ellos afirmaban, ¿no? Y luego tenía otra clase que se llamaba economía política, que también era economía de desarrollo del movimiento obrero, le llamaban. Tú no te podías graduar de médico, ¿no? En esas clases ellos inventaron una historia que viene del marxismo, que no la inventaron porque posiblemente la dijo Marx, de que decía que la fase superior del capitalismo era el capitalismo monopolista de Estado, era la frase que usaban. Resulta que, como tú señalas, ahora es al revés. Se ha convertido en la fase superior, pero en el hueco, del comunismo. El comunismo en China, o el comunismo en Vietnam, y el comunismo, que es el modelo que nos quieren vender, es un capitalismo monopolizado por el Estado, ¿no? En China, y Andrés Reinaldo dice eso, es el país del mundo hoy con el mayor número de millonarios, porque tienen también el mayor número de habitantes, ¿no? Ni uno solo es opositor. O sea que esa idea de que tener relaciones comerciales con un régimen comunista y que el capitalismo conduce hacia la libertad, no es verdad. No. El capitalismo es una consecuencia de la libertad y no la libertad del capitalismo. El progreso es una consecuencia de la libertad y no la libertad una consecuencia del progreso. Y entonces con eso también nos quieren engañar y nos quieren adulterar todo lo que pensamos. Así que ese modelo es terrible. Y a ver, bueno, nada, Karinés me está pidiendo, que dice que el público quiere que tú hagas la conclusión. ¿De cuántas cosas? De lo que pasó en pero ¿qué es lo que están pidiendo? Porque yo estoy viendo aquí una cantidad de mensajes, de verdad que bueno, gracias a todos los que te están apoyando. Léele algunos.
Este enfrentamiento destacó la valentía de Cabo cuestionar directamente al líder cubano frente al público internacional, que hemos visto el video en tu canal de YouTube. Bueno, bravo, Karina Moncada, mucha gente apoyando, gracias. Cao tiene que poner en su mesa uno del PCC. No. ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo digo que esta es la mesa. Karina Moncada, Juan Manuel Cao, par de periodistas de verdad y con un criterio sólido. Muy interesante lo que contaron sobre lo que contamos al principio del programa, pero la dictadura se mantiene con la mayoría de los exiliados que se la pasan viajando y enviando remesas en demasía. ¿Qué crees de eso? Si no, ya el pueblo se hubiese revirado hace mucho rato. Nos gustaría su opinión sobre eso, porque es un tema polémico, todo el mundo critica, es fácil opinar así desde el exilio, pero las dictaduras sobreviven así. La de Cuba y Venezuela han sobrevivido con la gente que vive fuera. No, y bueno, Corea del Norte ha sobrevivido sin la gente viviendo fuera. Entonces, esos estados se mantienen con el terror, la violencia, con un estado policíaco, sea con gente afuera o no afuera. Ahora, tú puedes decir que la élite se está aprovechando del dinero de las remesas que vienen desde afuera para adentro. Pero la cuestión ahí es la política de Estados Unidos y de otros países como el caso del presidente Trump, cuando entró en el 2017, ¿qué hizo? Hizo una política diciendo, no se puede hacer negocio con los militares. Entonces empezó a cerrar diferentes negocios que estaban las remesas entrando a vías de los negocios militares. Entonces la cuestión es cómo presionar para obligarlos a hacer aperturas de verdad, tanto en China como en Cuba. Sí, porque el gobierno de Obama, a mí hubo una vez un periodista más o menos recién llegado que me vendió el cuento de Birmania. No, la transición en Birmania. Y yo decía, qué raro, y después me encontré otro más que me vuelve a hablar de Birmania, hasta que me di cuenta que era una política de Estado de Obama. Obama me cuenta después Antunes, que a él y a un grupo de opositores los llevaron a Birmania para que vieran la belleza de la transición. ¿Qué transición? Cuando los militares en Birmania dijeron, hay elecciones, pero por ley la oposición solo puede tener el 20%. Entonces, eso es lo que nos quería vender la administración de Obama para Cuba. Y la tragedia es, bueno, creo que fue ayer o antes de ayer que Aung San Suu Kyi cumplió 80 años en la cárcel. Está en la cárcel de nuevo. Está en la cárcel de nuevo. Que es la Premio Nobel de la Paz, que fue la opositora, que después estuvo también acusada con el tema de las minorías musulmanas, de apoyarla. La tragedia es esta. En el caso de Obama, con la política que llevó a cabo, lo que tú viste en Birmania fue un cambio fraude. Y ella se acomodó con Estados Unidos y se choteó. Estados Unidos le vendió ese cuento también. Y se choteó. O sea, en el caso, pero vamos a ver el contraste. En el caso de Cuba, Osvaldo Paya Sardiñas lo nombró cambio fraude y lo mataron. Entonces... Claro, ¿no? Y ahí están José Daniel Ferrer en la cárcel y están los jóvenes de... Una cantidad de jóvenes. Sí, Otero Alcántara, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante señalar ahora, este tarifazo que empezó el 30 de mayo, los jóvenes siguen con su huelga. Pero yo noto que se ha aplacado un poco, ¿no? Porque ellos tienen esa FEU controlada. Aquí hicimos ellos tienen que tener gente dentro de estos estudiantes por que supuesto. Están comunicando, que están esa es una organización progubernamental. Claro. La FEU era desde 1918 que empezó la revuelta en la Universidad de Córdoba en Argentina y que en Cuba fue muy popular, y después en la Revolución del 33. El estudiantado universitario cubano ha jugado un rol importante hasta que en 1959 el régimen lo controla, cuando nada más y nada menos que Pedro Luis Huitel se presenta para dirigir la FEU, y entonces el régimen le coloca a un candidato que era el comandante Cubela. Fidel Castro fue de uniforme a hacer campaña por Cubela, que después terminó preso, por cierto, acusado de querer matar a Fidel. Rolando Cubela, ¿no? Ajá, Rolando Cubela. Controlan la Federación Estudiantil Universitaria y la convierten en un aparato de represión estudiantil. Yo con estos temas tengo un poco de cuidado porque en Venezuela le llamamos los potes de humo. Creaban algún tipo de... No estoy diciendo que este sea el caso de los estudiantes, pero yo no dudo que tengan estudiantes infiltrados. No, que no es infiltrado, es al revés. Es una organización progubernamental. Exacto. Y es interesante que se le resquebraje esa organización. Entonces,
Sí, pero no siempre es que se quebraron de verdad. No, sí, se quebraron de verdad. Sí, yo sí. No, por eso vuelvo y ahora, repito. tú puedes no poner en tela de juicio que fue. No, estas son las peleas que teníamos, Karina. No te estoy diciendo con el tema cubano. Te digo que en Venezuela se creaban muchos los potes de humo, que creaban una crisis y de repente tú veías, no era la misma izquierda. No, pero ellos Ojalá que este no sea el caso de Cuba y no creo que sea. No quieren nunca quebrar, y menos la FEU, que tiene esa historia tremenda. Por un ejemplo es, en la época del proyecto Varela, cualquier persona que firmó el proyecto, que era estudiante, expulsado. Claro. Ellos tenían un letrero en la universidad, yo lo vi en el 80, pero me dicen que estaba desde antes, que decía, la universidad es para los revolucionarios. Y si tú no eras revolucionario, pues no podías estudiar en la universidad, te expulsaban, etcétera, etcétera. Es una cosa tremenda. Karinés, antes de despedirnos, ¿qué planes tienes? Bueno, yo sé que ha ocurrido hoy mismo, pero es tremendo, es una cosa horrible, ¿no? Mira, es triste que esté pasando en estos tiempos. Es triste que vivimos en los Estados Unidos y uno se tiene que sentir acusado, este terrorismo psicológico político de que, eres muy de esto, te crees tal cosa, habla más de lo local para que no hablas de lo político. O sea, estamos el en exilio medio... ya no existe. El exilio, ay, ese valiente exilio, ¿de qué habla? ¿De qué habla la gente? Hay demasiadas estaciones de radio de derecha, hace falta una de izquierda, toda esa basura. A mí tú me puedes hacer muchas cosas, a mí tú me puedes decir muchas cosas, pero no te metas con el exilio cubano. Te estás metiendo con mi corazón, te estás metiendo con el grupo de personas que me abrieron las puertas en estos medios, en esta ciudad. O sea, yo vivo, respiro, yo creo firmemente que primero se tumba a la dictadura castrista y luego vendrá lo demás. Yo no creo, yo soy más de que hasta el último respiro yo voy a luchar por la libertad de Cuba. Entonces, cuando se meten con el exilio cubano, es como que si se meten con mi hija. Y también decir que el exilio no produce dinero, esa es otra. Que el exilio no produce dinero. Sí, todo eso lo hemos oído ahí. Entonces, a espaldas, yo creo que de la decisión definitiva. Fíjate, sí. tengo que ser sincero. Sí. Yo creo que juegan, ¿no? a digo una cosa por aquí, digo otra por allá. Mira, a mí nada más hoy a mí me han llegado mensajes de que hay seres oscuros dentro que le hicieron daño a Karinés Moncada. ¿Me entiendes? Y eso es muy triste, que ocurra en este país, en los estados de Norteamérica, donde nosotros, aquí tres, queremos la libertad de Cuba, la libertad de Venezuela, la libertad de Nicaragua. La libertad de expresión es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Y si nosotros no la defendemos, nadie los va a hacer por nosotros. Amén. Estamos en una administración conservadora y que esto me esté pasando a mí, señores. Hay que estar siempre alerta. Gracias a Dios que tenemos estos medios, tengo el apoyo de todos mis amigos, gente, porque yo no soy una persona de discutir, de pelear, de conflictos, no me gusta hablar, no me gustan los conflictos, pero hay que decir las cosas como son, como uno las ve. Planes hacia adelante. Gracias al exilio, gracias a todos los que están comentando. Nos encanta cuando nos peleamos, la gente le encanta cuando nos peleamos. Sí, ella está a mi derecha, fíjate. Como dice Antunes me dijo hace 2 o 3 días, con ella, esa es una mujer que en la izquierda ni para la foto. Así dice. Y esas son... Pero bueno, mi canal de YouTube es Juan Manuel. Cuéntame, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Karinés Moncada. Karinés El programa es La Verdad con Karinés Moncada, así que le pido, así como están, y ojo, desde este espacio, desde mi espacio, mi apoyo incondicional. Tú no sabes la alegría que tengo yo de ver todos esos comerciales, porque allá la gente es oscura, me dijeron que tú no ibas a dar pie con bola, que tú estabas desfasado, que tú no... Le dijeron eso también a otra. Mira, calculadora, ay, nada más va a ganar esto. Y yo, ok, está bien, están desconectados de la realidad. Entonces, me encanta que te vaya bien, me encanta que el exilio te apoye, que te han dado todo ese apoyo tan generoso y tan bonito. Y nada, sigue adelante y bueno, vamos, ojalá me invites a mí, yo te invito al mío y así nos podemos apoyar mutuamente.